Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. No dejo de dar gracias a Dios porque me presta sus oídos para escuchar el mensaje del reino de los cielos, las buenas noticias. Hemos en estos días venido estudiando el sermón de la montaña, la charla que el Señor dio, en donde se plasman principios del reino de los cielos y más. En este tiempo está hablando del carácter del Hijo de Dios, del que habita en el reino de los cielos, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alcanzar esta dicha de ser saciados pareciera como una frase religiosa o acomodada, pero realmente esta es de las bienaventuranzas más complejas y profundas que el Señor nos ha pronunciado. El apóstol en griego usa la palabra peinao, que se refiere a sentir esa hambre física, pero así como cuando el Señor sintió hambre después de haber ayunado 40 días. Imagínense 40 días sin comer. Esa es un hambre que desespera y debilita. Es un hambre que genera dolor, que te hace tomar decisiones en angustia, que te nubla el entendimiento. Y habla de la sed, en griego es dipsao, sed que pega la lengua al paladar, que agota las fuerzas y desespera al sediento. Aunque las palabras se refieren a lo físico, el Señor explica que esas sensaciones de hambre y sed son espirituales. Porque dice: hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. La palabra escrita es dikaiosune y se refiere al carácter o cualidad de lo recto. Es esa hambre y sed de ser recto. Esto no habla de la justicia de juzgar a otros, sino de la justicia del comportamiento propio. Son esas luchas íntimas contra el pecado. Son esas luchas interiores que tenemos nosotros para vencer nuestros vicios, para vencer nuestros deseos impropios, nuestros pensamientos. Él no habla
de la justicia contra otros, sino de esa justicia propia. Él habla de la necesidad que tenemos de no pecar, de ese dolor que causa el sentirnos sucios e indignos ante Dios, esa condena que nos damos a nosotros mismos, esa sensación de haber hecho algo incorrecto que le desagrada al Padre y nos hace perder la comunión con Él. Ese es el hambre y la sed. Claro, esta expresión o esta invitación o esta necesidad de luchar contra el pecado, pues está dada para los que han entrado en la cultura del reino de los cielos. Pues mientras no tengamos el gobierno de Dios en nuestro corazón, pues no seremos guiados por el Espíritu Santo. El Señor advirtió: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado o defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le buscan ni le reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14, 14 al 18. La tarea del Espíritu Santo. Qué interesante ver que cuando el Señor dice serán saciados, está pensando en la condenación por el pecado y en la necesidad que hay de un abogado defensor que nos muestre la ley y nos defienda ante la autocondenación. Esta no es la condenación de otros contra mí, sino lo que yo mismo reconozco frente a Dios. El religioso está enseñado a confesar pecados, pero realmente confesar pecados no me hace luchar contra el pecado. Esa hambre y esa sed de justicia no tiene nada que ver. Por eso el religioso no puede entender el pecado, no lo comprende, no hay convicción de este en él, porque no cree en Cristo. Y en el reino de los cielos menos. Jesús advirtió con respecto al Espíritu Santo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16, 8 al 11. Así que si el que gobierna el mundo es el que está dirigiendo tu vida, debes saber que ya fue juzgado y espera la sentencia. Si aún no estás convencido de pecado, vivirás en el pecado sin darte cuenta. Pablo le escribió a los hebreos: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés morirá sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Porque no es el que peca y reza empata, es luchar todos los días para no pecar. No importa, las misericordias de Dios cada día son nuevas, y si ayer fallé, hoy vuelvo y me levanto a luchar para no hacerlo. Para el que ha establecido en su corazón el gobierno de Dios, su estilo de vida será no pecar. Para quienes el apóstol Juan en su carta escribe: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Con esto podemos saber que le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Si me amas, obedeces mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera carta de Juan 2, del 1 al 6. Así que el hambre y la sed es vivir convencido de pecado, luchando constantemente contra el pecado, no de otros, sino el que yo cometo. Es estar consciente cada día de nuestra debilidad, de nuestra carnalidad,
y desear vehementemente ser limpiados. Es aquí donde el Señor dice, serán saciados, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Señor, solo queremos conocerte y recibir tu perdón derramado en la cruz. Danos las fuerzas para no pecar y sácianos de tu justicia para con los demás y para con nuestra propia alma. En Cristo Jesús. No dejes de compartir este mensaje, no dejes de invitar a alguien a escuchar. La Fundación Libertad en Casa tiene abiertas sus líneas telefónicas y su comunicación virtual, oficina virtual por Zoom. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.